Combinación clave. Un juez de la República ha decretado que el Arzobispado de Santiago no representa jurídicamente a la Iglesia Católica de Chile, derivando que el arzobispo y los demás obispos de la diócesis no son responsables de lo que hayan hecho los sacerdotes bajo su mando. En particular, en referencia al sacerdote de la parroquia El Bosque, Fernando Caradima, y sus abusos comprobados a 3 jóvenes de esa parroquia durante los años 80. La historia de los abusos sexuales por parte del clero es larga. Recordémosla un poco. Si bien en el concilio de Elvira, en el año 306, se decretó el denominado privilegio del clero, por el cual los sacerdotes solo podían ser juzgados exclusivamente en cortes eclesiásticas, esto varió más tarde. La norma más fuerte se fija en el año 312 bajo el emperador Constantino, denominada degradatio, que era una práctica militar aplicada al clero consistente en la baja deshonrosa del sacerdote culpable de abusos a menores. En otras regiones, sin embargo, se fue más lejos. En la Iglesia Católica de Oriente, por ejemplo, San Basilio de Cesarea determinó que un sacerdote o monje que abusara de menores debía recibir latigazos en público, raparle la cabeza, ser escupido públicamente y mantenido en prisión por 6 meses bajo dieta de pan y agua. Y luego de liberado, debía estar sujeto a revisión manteniéndose estrictamente alejado de jóvenes. Esta práctica continuó y se reafirmó con un texto 3 siglos después, llamado Las Penitenciales de San Beda el Venerable, que determinó que los castigos reservados al clero debían ser más severos incluso que aquellos reservados a los laicos. Según las penitenciales, los sentenciados debían ser tomados prisioneros, mantenidos a pan y agua por un periodo no menor a 3 años y no mayor a 12 años. La severidad con que se trataba el abuso sexual de menores por parte de sacerdotes llega incluso en el año 1140 bajo Graciano y sus decretos a estipular que el clérigo que abuse y viole a un joven debe además ser castigado por la ley civil, que en ese tiempo para ese delito significaba la ejecución del sacerdote. En 1570, por ejemplo, un sacerdote llamado Fontino fue expulsado de la iglesia por abusar de un niño del coro y enviado a las cortes civiles, donde se sentenció su decapitación. La anterior política vaticana de tolerancia cero rigió con altos y bajos por casi 7 siglos. Las cosas cambian enormemente con la llegada del siglo XX y particularmente con la promulgación del Papa Pío XI en 1922 del decreto denominado Crimen Solicitationis. Este aplica a los actos de solicitar sexo en el confesionario, homosexualidad, bestialidad y abuso de los niños por clérigos. Aquí la cosa cambia de cuajo. Se exige que los obispos inicien investigaciones, deben notificar a la oficina papal y conducir el juicio penal según la ley canónica. Todos los procedimientos debían estar bajo estricto secreto pontificio. La violación de este secreto implicaba la excomunión inmediata. Y ojo, se establece que el obispo no puede informar de esos hechos a las autoridades civiles sin excepciones. Esta instrucción de Pío XI modela el comportamiento de los obispos hasta hoy. Es la ley canónica, no el criterio de cada obispo, lo que obliga a guardar silencio y no avisar de delitos cometidos por el clero a las autoridades civiles. El año 1983, el Papa Juan Pablo II promulga el Código de Derecho Canónico. Se insiste que la obligación del obispo es reformar al abusador, agregándose una defensa en su favor de círculo vicioso. Un sacerdote no puede ser expulsado por pedófilo porque sufre de pedofilia. Esto es víctima de una enfermedad que no puede evitar. Varios acusados zafan más tarde invocando este precepto. Si pudiéramos tomar 2 señales claras del Vaticano al respecto, las 2 las emite el arzobispo Darío Castrillón de Colombia, cuando era prefecto de la Congregación del Clero. Cuando los obispos de Irlanda, en noviembre de 1998, le piden permiso para avisar a las autoridades civiles de las numerosas denuncias de abusos sexuales de sacerdotes, Castrillón se los prohíbe, agregando más tarde que esas denuncias solo deben provenir de parte de las víctimas, nunca de los obispos, aunque conozcan de ellas. Una frase suya queda en la historia. Ustedes deben ser padres de sus sacerdotes, no sus policías. La segunda señal la da el arzobispo Castrillón, repito, el jefe de la Congregación del Clero, al escribirle al obispo francés Pierre Piccan. Piccan había recibido una sentencia suspendida de 3 meses por ocultar que un sacerdote de su diócesis, René Bisey,
había abusado sexualmente de varios niños. Castrillón lo felicita diciéndole: usted ha actuado sabiamente y estoy encantado de tener a un hermano en el episcopado quien ante los ojos de la historia y de los demás obispos prefiere ir a prisión antes que denunciar a un hijo sacerdote. Castrillón reconoció más tarde que envió esta carta y otras dirigidas con el mismo mensaje a todos los obispos con la aprobación del Papa Juan Pablo II. Podría seguir con muchos más hitos de esta dinámica llegando hasta el actual papado de Francisco, cuando en abril del 2013 el jefe del Consejo de Verdad, Justicia y Reparación, Francis Sullivan, preguntado en un canal de televisión sobre qué pasos debiera dar la Iglesia si un profesor de un colegio católico le informara al obispo de abusos a niños por parte de un sacerdote, Sullivan contestó que dependía del profesor avisar a las autoridades civiles, no de la jerarquía de la Iglesia. Todo lo anterior es solo un pincelazo de esta historia triste y vigente de abusos de niños y jóvenes por parte de sacerdotes y monjas. Los intentos al interior de la Iglesia por terminar con esta seguidilla de disposiciones reglamentarias para que no se sepa afuera lo que pasa adentro han sido muchos, pero no han podido todavía derribar el núcleo que da origen a este encubrimiento estructural. Según se desprende de la historia legal del canon católico para los abusos, la gran mayoría de los obispos no encubrió, ocultó, ni dilató las investigaciones sobre abusos de menores dentro de la Iglesia porque eran unos tipos malos, indolentes o depravados. No, lo hicieron simplemente porque así se lo ordenaban sus leyes y sus superiores desde hace siglos. Lo que para el mundo civil era encubrimiento y complicidad, para los obispos era cumplir con la ley que los rige e identifica. En este tipo de delito, los abusos de menores siguen normas propias, no la del Estado en el que viven. Esa visión distorsionada de la realidad puede hasta comprenderse de alguien que es súbdito de una monarquía absoluta. Lo que es impresentable es que también parezca la visión de un juez mandatado para hacer cumplir las leyes de la República de Chile. Soy Fernando Paulsen y junto a Beatriz Sánchez damos comienzo a Combinación Clave.